El sistema más moderno de modulación por pulsos es la modulación por pulsos codificados, que consiste en transformar la señal analógica en una señal digital, igual que los casos anteriores, pero mediante una serie de características que la hacen absolutamente diferente a la modulación por amplitud de pulso, a la modulación por posición de pulsos o a la modulación por ancho de pulsos. La modulación por pulsos codificados tiene 4 pasos. El primer paso es el muestreo de la señal, que consiste en leer valores discretos. Para muestrear una señal hay toda una base matemática dada por el teorema de Nyquist-Shannon que permite calcular la cantidad de muestras, la cantidad de puntos que hay que estudiar de una señal analógica para poder representarla por valores discretos, no valores continuos como tiene la señal analógica, y que al demodularla se recupere una señal que sea prácticamente idéntica a la señal original. La cantidad de puntos a muestrear de una señal analógica dependen básicamente del ancho de banda y de la frecuencia de la señal. A mayor frecuencia tendremos que muestrear más puntos y cuanto más ancho de banda también tendremos que muestrear más puntos. Veámoslo con este ejemplo. Aquí arriba tenemos una señal analógica. Esta es nuestra moduladora. Es la señal que queremos transformar en señal digital. En este primer paso de la modulación por pulsos codificados vamos a muestrear la señal. Es decir, vamos a tomar algunos puntos representativos de la señal y desecharemos el resto. De esta manera podemos usar un número finito de puntos, ya que sería imposible codificar los infinitos puntos que tiene la señal analógica. Esto nos obliga a elegir una cantidad determinada de puntos. Obviamente, cuanto más puntos podamos muestrear, más precisión tendremos. Si muestreamos estos 3 puntos, es decir, medimos la tensión en este punto, un instante después medimos la tensión, que ahora va a ser más alta, y un instante después volvemos a medir la tensión, que ahora es más baja, y usamos solo estos 3 puntos de muestra para codificar nuestra señal analógica, lo que va a recibir y demodular el receptor es algo parecido a lo que se ve aquí abajo. Obviamente, esta señal que está aquí es muy diferente a la señal inicial. Si usamos, por lo tanto, solo 3 muestras para estudiar esta señal moduladora y poder representarla mediante un código digital, claramente obtendremos una señal absolutamente diferente y de muy baja calidad. Veamos qué pasa si aumentamos el número de muestras. Tomamos ahora 5 señales. Estas 5 tensiones representadas por estas barras blancas a lo largo del tiempo para intentar representar esta señal y recuperarla en el receptor. Si ahora vemos lo que obtenemos con un muestreo de 5 señales, vemos que es una señal un poco más parecida a la original, obviamente no es igual. Vemos, por ejemplo, que este pico de tensión y este otro pico de tensión se han perdido porque no hubo ningún muestreo intermedio. Y la señal que estamos recibiendo va a ser una señal mejor que la anterior, pero claramente no es la señal ideal que tendríamos que demodular. Si ahora hacemos un muestreo de 8 señales, lo que vamos a obtener, se ve aquí abajo, es una señal bastante más parecida a la señal original. Justamente el teorema de muestreo lo que permite es calcular qué cantidad de muestras, qué cantidad de puntos tengo que estudiar de una señal analógica cualquiera para tener una representación lo más parecida posible a la original. El segundo paso de la modulación por pulsos codificados es la cuantificación, que significa asignar un valor decimal, a cada punto que se haya muestreado. Vemos aquí los 8 puntos de muestra de la señal que estamos usando de ejemplo. Estas alturas son los volts que tenía la señal en cada instante del tiempo en el que se obtuvo la muestra. Y vemos aquí sobre la derecha un índice numérico del 0 al 7, es decir, 8
opciones posibles, ya que estamos muestreando 8 señales, donde la altura, el intervalo que se le da a cada valor numérico es igual, es decir, la distancia desde el eje hasta donde termina el 0 es la misma que desde donde comienza el 1 hasta donde comienza el 2, hasta donde comienza el 3 y así sucesivamente. Todas estas alturas son iguales entre sí. Y lo que se hace aquí es, de acuerdo a la altura, es decir, a la tensión de cada uno de estos puntos de muestreo, asignarle un valor numérico. Por ejemplo, esta señal le corresponde el número 6. Ahora fíjense que cualquier señal que esté entre este punto y este otro punto tendrá también el valor 6. Esto nos indica que va a haber una enorme cantidad de valores que pueden tener asignado el mismo número, aunque en tensión, en volts, no midan exactamente lo mismo. Una señal muestreada que esté un poquito más arriba que esta o un poquito más abajo, también tendrá asignado el número 6. Es decir, el muestreo tiene una directa relación con representar la señal lo más fidedignamente posible. Y estamos asumiendo que si muestreamos solo 8 números, tenemos mucha menor precisión que si muestramos 16, 64, 128, 512, 1024 o la cantidad que se nos ocurra. Vemos en este gráfico entonces que a los distintos valores de tensión de la señal muestreada le hemos asignado un número que aquí está representado a las distintas alturas semejantes a las que se ven en el diagrama de la izquierda. El tercer paso es la codificación. La codificación implica asignar a esos números que hemos obtenido después del muestreo un código de bits que lo represente. En álgebra binaria sabemos que el número 6, que corresponde a esta altura de muestreo a la cual se le asignó en el paso 2 el número 6, lo podemos escribir en forma digital como 011. El último paso es la transmisión de la señal. Para transmitirla vamos a generar un pulso con un valor de tensión determinado para cada uno del paso 3 y normalmente el 0 volt para el 0 del paso 3. Es decir, vamos a generar pulsos que van a representar a cada uno de los códigos binarios asignados en el paso anterior. Y vemos aquí en forma completa las señales muestreadas, los números que se le han asignado, los códigos binarios que representan a estos números y por último el tren de pulsos de 0 y 1 que representan a los códigos binarios. 0 volt para el 0 y una tensión que generalmente coincide con la tensión de alimentación del circuito, con el más B del circuito, para representar el número 1. Es decir, lo que vamos a transmitir es este tren de 0 volt y tensiones positivas, 0 volt, tensión positiva, 0 volt, tensión positiva, 0, 0 positivo y así sucesivamente. Cada uno de esos pulsos están representando a estos códigos binarios que a su vez provienen de los números asignados en el paso 2 del proceso y a su vez estos corresponden con las alturas, con las tensiones de la señal analógica en el proceso de muestreo. En el receptor se va a realizar el proceso inverso, es decir, nuestro receptor va a recibir este tren de ceros y unos, estos 0 volt y estos más B, los va a decodificar como unos y ceros, va a pasarlos a valores decimales y esos en definitiva van a representar valores de tensión reconstruyendo la señal analógica que es nuestra moduladora.